Macoba Sonora presenta Sinapsis Positiva con la doctora Elena Alviares. Hoy, en un programa especial de Sinapsis Positiva, la doctora Alviares reúne un grupo de profesionales de la medicina venezolana para hablarnos sobre la salud emocional en tiempos de pandemia y compartir algunos consejos para sobrellevar la vida en cuarentena. Hola, es un gusto en saludarles. En este episodio estaremos conversando sobre salud emocional en tiempos de pandemia, el impacto en los niños, los adolescentes, los adultos mayores y en la familia. La pandemia por la COVID-19 no solo produce efectos devastadores sobre la salud física, sino que también afecta considerablemente la salud mental de la población en general. Es una crisis que vulnera y amenaza también el mundo psíquico y las emociones. Sabemos también que los estados emocionales pueden ser desagradables o hasta traumáticos. Nos duelen exactamente igual como un dolor físico, es decir, un dolor de cabeza, un dolor en una muela o en el oído. De manera que si nosotros ante estos dolores tomamos un descanso o un medicamento o consultamos a un especialista, frente a una emocional negativa y permanente también es preciso hacerlo. El virus COVID-19, como un estresante psicológico y emocional, puede provocar numerosas emociones negativas porque nos ha trasladado a una situación inesperada, tal vez inaudita, que llegó de pronto y no estábamos preparados para enfrentarla. Tenemos miedo, sí, a perder los medios de vida, aquellos que teníamos, el empleo, los clientes, la vida social de antes, o a trabajar en equipo o con el público. De modo que las emociones hoy parece que están descontroladas, nos dominan. Tenemos picos, unos días estamos bien, otros días estamos mal. Experimentamos incertidumbre, inseguridad, enfados, depresión. También surgen sentimientos de desesperanza o de tristeza. Todo esto no está separado de pensamientos rumiantes o repetitivos. Pensamos en las posibles pérdidas, pensamos que podemos contagiarnos o pensamos que no estamos haciendo algo productivo y que perdemos algo valioso como es el tiempo. Esta nueva patología afecta la dinámica cerebral. Imaginemos un cerebro en el cual la sinapsis neuronal funciona por saturación de estímulos pesados o negativos. Algo similar ocurre cuando una persona no interactúa con otra, como parte de su sociabilidad humana. El aislamiento social y la soledad produce una especie de sedentarismo. No movemos el músculo cerebral en la dirección correcta. También hay cambios en el apetito y en el sueño. Aparece el insomnio, o al contrario, ahora dormimos demasiado, tal vez como una forma de escape a la ansiedad, al estrés, al tedio, todo lo cual produce falta de concentración para pensar objetivamente y con optimismo. Esta dinámica emocional puede convertirse en un hábito si no lo detenemos, algo que afecta a nuestra salud y nuestra sinapsis positiva. Por eso te comparto estas estrategias inteligentes para el cuidado de tus emociones y de tu cerebro. Dentro de esas estrategias asumamos que el entorno ha cambiado y que ello tiene desventajas y ventajas. Una de ellas es el tiempo para conversar. Hablar 5 minutos con 5 personas diferentes es un buen ejercicio para los abdominales del cerebro. Debemos tener siempre una mentalidad de abundancia, de automotivación. Identifica tu talento, que es aquello por lo cual la gente te busca para que le ayudes. ¿Por qué cosas te agradecen? Aquello que se te da con facilidad. Eso es tu don. Explóralo y compártelo. Asumes compromiso en el margen de aquellos que controlas. ¿Qué hacer? Es tu decisión. Uno de los compromisos contigo mismos y los otros es seguir, como ya sabemos, las medidas de protección. Usar la máscara, el lavado de las manos, la distancia física. Ese compromiso es un motor mental. Selecciona la información veraz en las redes sociales, consume y comparte los contenidos positivos, aquellos que te movilizan y no los que te atemorizan o pueden llegar a asustar a otros. No descuides tu aspecto corporal, ponte bonito, bien arreglado. No importa que te quedes en casa, eso es una fuente de erotismo para ti mismo. Cuida tu lenguaje. Las palabras generan realidades en nosotros y en los demás. ¿Cómo es tu lenguaje? Lo que cuentas. ¿Cómo lo cuentas? ¿A quién lo cuentas? Tiene un efecto muy positivo. Cuenta siempre un chiste. Mueve tu cuerpo.
Haz una rutina de ejercicio. Avísale a las personas cuál es tu hora de ejercicio. Y si se animan, diles: caminemos juntos a 2 metros de distancia, pero emocionalmente tan cerca como sea posible. Muchas gracias. A continuación, la doctora Isabel Martins, magíster en Medicina Familiar, doctorado en Ciencias Médicas, docente titular jubilada de la Universidad Experimental Francisco de Miranda y coordinadora del Programa de Salud Mental del Estado Falcón. Agradecida por la invitación hoy para conversar sobre el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la población de adultos mayores. Como grupo etario, ha sido sin duda el más vulnerable a la enfermedad, con cifras de mortalidad muy elevadas. Numerosas familias han perdido a sus abuelos, pero muchas otras temen por la salud de los que aún nos acompañan. En nuestra sociedad, los adultos mayores tienen características muy distintas y podemos encontrar desde abuelos discapacitados, encamados, hasta personas muy proactivas dentro de sus hogares, incluso asumiendo roles de padre y madre de sus nietos en la ausencia de sus padres. Esto es una característica muy típica de la familia venezolana hoy día por la migración. Durante la pandemia, se nos ha pedido que cuidemos muy especialmente a nuestros abuelos y que ellos permanezcan en casa. Sin embargo, así como existen muchos tipos de abuelos, también han existido muchos tipos de reacciones ante esta solicitud. Así tenemos abuelos que ya estaban aislados por patologías discapacitantes, problemas de memoria, que ya desconocían a alguno de sus miembros familiares. Ellos no entienden lo que pasa, quizás no lo entenderán. ¿Por qué de tantas ausencias? Porque ahora junto a ellos hay gente disfrazada, con máscara. Solo permanecen quienes están en casa. Hay que explicar una y otra vez, con amor, con paciencia e incluso con buen humor, el por qué usamos mascarillas al estar a su lado. Ubicarlos en el tiempo, en el sitio en donde están, con quienes están. Muchos con proceso de demencia durante esta pandemia quizás hayan empeorado. Hay que aminorar este miedo, pero también hay que cuidar a quien los cuida porque pueden verse agotados. Algunos otros abuelos son más activos, pero tienen patologías crónicas como diabetes, hipertensión, etc. Ellos han tenido miedo de enfermar, incluso de morir, y han asimilado con resignación el tener que permanecer en casa. A estos hay que apoyar. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer sus compras, pagar sus servicios, buscar sus medicamentos. ¿Debemos dejar de visitarlos? No. La visita familiar no debe suspenderse porque debemos evitar el aislamiento y la tan temida depresión que puede favorecer el aislamiento. Pero debe hacerse con protección. Los abrazos y los besos de sus hijos y nietos que no convivan con ellos deberán esperar. Pero de ninguna manera debemos suspender la comunicación. Al contrario, llamarlos continuamente, explicarles cuánto los extrañamos, cuánto los queremos, que pronto todo va a estar mejor y que podremos darnos todos los apapachos que nos debemos. Pero también hay muchos otros, y en realidad la mayoría de nuestros abuelos mayores totalmente independientes y proactivos, con necesidades de trabajar y suplir sus necesidades básicas. Estos abuelos han salido durante la pandemia y probablemente van a seguir saliendo, pero ellos deben estar educados para el buen uso de su equipo de protección personal. ¿Cómo deben usar la mascarilla? ¿Dónde debe ir la mascarilla? ¿Qué debe cubrir su boca? ¿Qué debe cubrir su nariz? ¿Cómo deben lavarse las manos? ¿Con qué debemos lavar esas manos? Agua, jabón, soluciones alcoholadas. Es importante que conozcan a detalle todo lo que implica ese tipo de protección. Y una de las cosas más importantes que es mantener el distanciamiento social. Quizás no puedan visitar a sus amigos, pero siempre habrán otras herramientas como el teléfono, videollamadas, retomar tareas que tenían olvidadas por el día a día, leer, escribir poemas, contar historias, contar cuentos e incluso el cuento de sus propias vidas se convierte en un cuento hermoso para sus nietos. Cuidar a quienes nos cuidaron nos garantizará mantener la transferencia intergeneracional y la historia de cada familia. A continuación, la doctora Violeta Cacique de Delgado,
médico cirujano, doctora en ciencias médicas y profesora titular de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Muy agradecida por tener la oportunidad de comentarles algunos efectos colaterales de la COVID-19 sobre la salud mental de la población infanto-juvenil. Numerosos estudios realizados en diferentes países coinciden en el hecho de que el contexto social, económico y sanitario, consecuencia de la pandemia por la COVID-19, puede tener como resultado un impacto negativo sobre las emociones y conductas de niños, niñas y adolescentes. Dada esta situación, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y otras organizaciones recomiendan a padres, tutores y cuidadores estar muy atentos a cambios de ánimo y de conducta que los menores pueden presentar y que son señales de alarma de alteraciones emocionales que abarcan desde la ansiedad hasta la depresión. Entre las señales de alarma están la irritabilidad, las crisis de llanto, los miedos nocturnos, hiperactividad y en los adolescentes, aislamiento, respuestas violentas y peleas frecuentes entre hermanos. Estos cambios ameritan ser atendidos mediante el desarrollo de estrategias en el hogar orientadas a resolver las situaciones de conflicto y de tensión familiar, así como también a prevenir y controlar factores estresores que alteran la salud mental del niño o del adolescente. Es necesario proteger la salud mental del menor, abrir canales de comunicación en ambiente calmado y afectuoso, invitarlo a expresar sus emociones, escuchar y entender sus temores sobre el virus y la enfermedad, aclarar sus dudas con lenguaje sencillo, comprensible, veraz, adecuado a la edad del niño, explicarle el sentido de las medidas preventivas, lavado de manos, uso correcto del tapaboca y el distanciamiento social. Y muy importante, explicarle las razones para mantenernos en casa y así evitar el contagio y la expansión de la enfermedad, siempre evitando la sobreinformación y el alarmismo. Y dado que el menor hoy día tiene fácil acceso a las redes sociales, se debe establecer equilibrio entre el ocio virtual y actividades de compartir familiar, como son realizar ejercicios físicos, participar en juegos de mesa, planificar celebraciones, siempre reforzando las emociones positivas. Otras estrategias para reducir el estrés y facilitar la convivencia con niños y adolescentes en un ambiente que genere confianza y respeto tienen que ver con la organización en el quehacer familiar y las diferentes actividades a desarrollar. Para ello, es recomendable, previo consenso con los menores, acordar un horario de rutina diaria, involucrarlos en tareas del hogar de acuerdo a su edad y a su preferencia, permitirles tiempo libre para el descanso y actividad independiente, facilitar la comunicación con familiares y amigos para reforzar los lazos afectivos y la conexión social. Hemos revisado una serie de recomendaciones y podemos resumir que estos tiempos de pandemia han sido un reto para cada familia. Los padres, cuidadores y tutores deben desarrollar paciencia, creatividad y autocontrol del estrés para así lograr una convivencia sana y el bienestar familiar. Ahora bien, si a pesar de los esfuerzos realizados se puedan presentar entre nuestros menores signos de alarma incontrolables que puedan desencadenar estados de ansiedad y de depresión, no debe existir ninguna duda para la búsqueda de ayuda profesional oportuna. Muchas gracias. La doctora Naida Matos es especialista en medicina familiar y entrenamiento en medicina ocupacional. Es docente titular jubilado de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, miembro activo del capítulo Falcón de la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar,
Colegio de Médicos del Estado Falcón y la Asociación de Jubilados de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Hola, quisiera conversarle algunos aspectos sobre cómo la pandemia ha influido negativamente en la familia. A través de la historia hay una larga lista de epidemias y pandemias que han azotado a la humanidad, con un saldo destructor, no solamente por la gran cantidad de personas que han padecido estas enfermedades, la pérdida de vidas humanas, sino las graves consecuencias en las familias del mundo entero. Una pandemia sin cura llegó de manera inesperada y trágica y obligó a todos los países a tomar medidas fuertes como el aislamiento forzoso y el distanciamiento físico. Se acabaron las salidas de la casa, la asistencia a los colegios y universidades, a nuestros trabajos, a las reuniones familiares, a las salidas a discotecas, a parques. Se quedaron atrás y se acabaron los gestos y los abrazos familiares. Para las familias del mundo entero ha sido una experiencia bastante compleja. Se ha hecho necesario apoyar a las familias intensamente. Por lo general, el encierro, el aislamiento, tiende a ser muy difícil y produce elementos negativos como el miedo y la ansiedad. El miedo, sobre todo, a lo desconocido, que conocemos como incertidumbre. Los efectos negativos del virus en la familia dependen de la duración de la cuarentena, del miedo a la infección, de la falta de alimento y medicinas, entre otras cosas, generando sentimientos negativos en la familia como frustración, aburrimiento, estrés, irritabilidad, ansiedad, produciendo conflictos entre los miembros, entre los padres o parejas, entre los hijos, entre los hermanos o hacia cualquier otro miembro que esté dentro de cada familia. Esto desencadena violencia familiar, maltrato físico y psicológico. Entonces, ¿cómo podemos resumir las consecuencias del virus en cada familia? Desempleo, problemas psicológicos, problemas económicos, problemas educativos, culturales y religiosos. Hoy más que nunca es importante desarrollar todos los valores como empatía, compasión, generosidad, bondad, gratitud, humildad, obediencia, cooperación, pero sobre todo mucho amor. Ante la muerte de un familiar, debemos respetar las preferencias y valores de religión y creencias del paciente y de su familia. Demostrar solidaridad por la imposibilidad de velar el difunto. Hacer llegar virtualmente las palabras de pésame y muestras de cariño. Y sobre todo, ser prudentes en los comentarios y no juzgar. Gracias. Para mayor información, contacta a la doctora Elena Alviares en su cuenta de Instagram, Sinapsis Positiva, Piso Neurólogo. Macoba Sonora.